Estos son los relatos de aquel periodo perdido, oculto en la historia, que en algunas culturas es anatema siquiera mencionarlo, pero que afortunadamente para nosotros es conocido como la Era del Mito. Pánfilo o El sueño de Epimeteo, un cuento de Jeremy Luca. Apenas descendió del bus urbano, Rodrigo Peralta se dio cuenta que había escogido mal el paradero y que aún se encontraba muy lejos de su destino. Ya no podía hacer mucho por cambiar las cosas. Ahora debería caminar más de lo que había planeado. Se reflejó en la vidriera de una panadería y se dio cuenta de la pésima combinación que había tenido ese día para vestir. Vio en su camiseta negra un ligero sucio que la hacía parecer con 3 días de puesta. Su pantalón marrón daba una sensación de estar cómodo, pero mal vestido. Lo único que pudo consolarlo eran sus zapatillas, que por su forma no desatinaban en nada con la polvorienta calle. Siguió caminando entre la multitud de gente y lamentó ser uno más de aquellos reflejaban el afán en sus rostros pasmados y rígidos, y cuyas miradas eran indiferentes ante el encuentro con una realidad que transmitía pobreza y desilusión. Fue entonces cuando sorpresivamente vio aparecer una joven que iluminó aquel sombrío panorama. La observó caminar con dificultad, arrastrando una maleta grande y vieja que le hacía desnivelar su paso. Aún así, su rostro permanecía fresco y sus ojos atentos. La vio ubicarse lentamente frente al semáforo y esperar cruzar la calle. Rodrigo Peralta se desplazó también hacia la intercepción y justo cuando el semáforo peatonal cambió a verde, deteniendo el andar de los vehículos, se dispuso a pasar sin dejar de observar a la joven, con quien ahora permanecía cautivado. La fuerte bocina de un carro lo distrajo por unos segundos, y cuando quiso volver sus ojos hacia la muchedumbre, ésta no se hallaba en el lugar que esperaba. Dio media vuelta hacia atrás y le encontró con la maleta dando pasos muy lentos por el peso de su equipaje. Fue entonces cuando súbitamente decidió retroceder y ofrecerle su ayuda. Ella no lo pensó 2 veces y al terminar el cruce de la avenida, ambos ya caminaban a la par. Él con el pesado bagaje y ella aliviada por la ayuda provincial que había encontrado. A pesar del desagradable sofoco que producía a esa hora el centro de la ciudad, Rodrigo Peralta se encontraba alegremente emocionado de ser justo él quien entre 1.000.000 de personas, cientos de hombres que transitaban por ese lugar, tuviera la fortuna de ayudar a esta joven, aunque la conmoción se le desvaneció prontamente al recordar los rostros indiferentes que habían permitido que aquella pobre mujer transitara varias cuadras sin ser auxiliada con semejante carga. Le preguntó a su acompañante a dónde se dirigía y al escuchar de su voz que tomaría la estación del metro más cercana para luego dirigirse a una de las terminales de transporte, se alegró al saber que su enmienda tendría vida por varias calles más. Serían unos cuantos minutos que compartiría camino con esta bella mujer. Empezó a preguntarle qué hacía, a qué lugar sería su viaje, cuándo volvería. Ella, muy atenta y agradecida con el único hombre que se dignó ayudarle, contestó largamente a cada interrogante. Era obvio que se sentía complacida, cómoda y protegida con la presencia que él le generaba.
Rodrigo Peralta notó todo aquello por lo que se sentía más seguro al momento de hablarle. Le platicó muy discretamente y con la intención de no provocar en ella algún tipo de desconfianza. Ella también se interesó por él y empezó a preguntarle por su vida. Caminaron y conversaron tan alegremente que no se dieron cuenta que estaban a unos pocos metros de la estación del tren. Cuando se acercaba el momento de devolver la maleta a su dueña, Rodrigo Peralta recordó felizmente que para ingresar a la estación era necesario subir las escaleras internas y que muchas veces a él le parecían interminables, pero que ahora, por primera vez, agradecía que fueran tan numerosas. Se ofreció entonces a acompañarla hasta la taquilla. Se sorprendió a sí mismo cuando al dirigirse a ella la llamó preciosa. No acostumbraba a pronunciar esa palabra con tanta naturalidad y siempre tenía que pensar muy bien cada sílaba para poder comunicarse con una mujer. Ella, igual que antes, le correspondió a su trato y le aceptó su compañía un instante más con una sonrisa de agradecimiento. Rodrigo Peralta no pudo evitar que su blanco rostro se sonrojara. No era común para un hombre como él sentir un trato afable y mucho menos de una mujer que veía bella, y que con cada minuto que pasaba su hermosura se hacía más sublime. Caminaron lentamente las escaleras y cada vez la conversación se hizo más escasa. Rodrigo Peralta empezaba a sentir una angustia desenfrenada y trataba de encontrar las palabras para despedirse de la joven, pero nada pasaba por su cabeza. Era imposible organizar una frase en la que pudiera manifestar su emoción y que al mismo tiempo le permitiera decirle que deseaba volver a verla, o por lo menos saber cómo llegó a su destino aquel día, lo que implicaría que ella le dejara algún contacto donde luego pudiera hallarla. Pero su mente estaba totalmente en blanco. Su respiración se hacía más pesada y sentía que su lengua se pegaba al paladar. Mientras tanto, ella esperaba de él algo más que un hasta luego. Había llegado a sentirse tan importante para alguien y además ser bien tratada que anhelaría por lo menos volver a saber de este hombre. Ambos se dieron por enterados que habían llegado al último escalón y vieron la taquilla sin fila, a solo unos cuantos pasos de distancia. La mirada de ambos se cruzó con nerviosismo. Rodrigo Peralta descargó con cuidado la maleta y la acercó a la mano blanca y delgada de la joven. Con voz temblorosa le deseó un feliz viaje. Su boca no logró decir nada más. Ella dio un paso hacia él y acercó su cara, a pesar de que le temblaba todo el cuerpo. Rodrigo Peralta pudo darle un beso en la mejilla y sintió aquella piel tan suave como una brisa ligera. Recordaría aquel beso por mucho tiempo. Dio media vuelta y no supo a qué velocidad bajó aquellas escaleras. Estuvo perdido en el espacio por unos minutos y cuando volvió en sí mismo se hallaba a más de 2 cuadras de la estación del metro. Soportando el fuerte sol de mediodía en su cara, Rodrigo Peralta siguió caminando por las calles del centro de la ciudad e intuitivamente llegó al lugar donde debía hacer las diligencias que tenía planeadas para ese día. Durante el recorrido, no hizo otra cosa más que pensar en lo acontecido desde el instante mismo que descendió del bus. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió fastidiado por el bullicio de los carros, mucho menos por el tumulto generado por la multitud que habitualmente frecuenta el centro de la ciudad, y menos se sintió incomodado por las sucias calles y el mal olor que producía el calor en los basureros abandonados en cada esquina. Por ahora sus sentidos estaban enfocados en mantener latentes los recuerdos recientes y en conservarlos nítidos el mayor tiempo posible. Con este mismo aturdimiento llegó a su casa horas más tarde, pero ahora lo ahogaba un sentimiento de culpa por su falta de soltura y por haber dado tan cobardemente la vuelta al momento de la despedida.
Le parecía inconcebible consigo mismo no lograr decirle a aquella mujer cuyo nombre nunca supo que deseaba verla nuevamente. Pasó el tiempo. Rodrigo Peralta sentía que algo había cambiado en él. Nunca antes se sintió tan cobarde como lo era ahora. No imaginaba que aquel encuentro inesperado y maravilloso con aquella joven le fuera a generar tantas incertidumbres sobre sí mismo. Dudaba de su personalidad. Sentía que había perdido su propia confianza y solo tenía para sí insultos e innumerables ¿por qué? Solo el recuerdo de aquella mujer era lo único agradable por estos días. Cada uno de esos instantes, el primer momento en que la vio, su voz, su belleza, el beso de despedida, todo esto era sublime y también lo único que se permitía recordar, como si aquel momento hubiera sido para él el único y el fin de su existencia. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, la iba olvidando de a poco. Empezaba a olvidar su rostro, su mirada, su cuerpo. Hacía un esfuerzo inmenso por recordar el color de su pelo, el tono de su piel, su estatura. Su dolor se agudizaba al descubrir que ya no podía imaginar su sonrisa. Poco a poco se le iban diluyendo los recuerdos. Se confundía al pensar si lo que tenía en su mente eran imágenes reales de lo que pasó o simplemente producto de su imaginación. Su desespero aumentaba. Empezaba a sufrir de insomnio, a no tener apetito, a ignorar sus sentidos, a ver el mundo en blanco y negro. Para él, solo volvería a tener color si se encontraba de nuevo con esta joven, a quien ni siquiera podía nombrar. ¿Por qué durante aquella conversación no preguntó su nombre? Se sentía más tonto aún. Recordó que durante la conversación de aquella mañana ella le había contado que volvería a la ciudad después de pasar un largo periodo donde sus padres. Esto le alegró un poco y tuvo la idea de pasearse de vez en cuando por la terminal donde arribaban los buses que procedían de fuera de la ciudad, pero ya no podía recordar con exactitud cuál era la fecha que ella había supuesto para volver. Quizá nunca se la dijo. Quizá ni volvería jamás. Ya el enojo por su recuerdo incompleto le hacía frotar lágrimas que le ardían en las mejillas. Sin proponérselo, durante algunos días se vio en la costumbre de ir a la terminal, a las estaciones del tren que no utilizaba en sus recorridos, y varias veces realizó la misma ruta de aquella mañana, viéndose cargar la pesada maleta y platicar alegremente con el amor que dejó escapar. Se esperanzaba en encontrarla nuevamente, a pesar de sentir que la ciudad se inundaba cada día más de personas, todas ellas desconocidas y sin importancia para él. Pensaba verla caminando hacia él, inclinando nuevamente su rostro para que pudiera besar una vez más su mejilla. Consideraba casi con plena seguridad que ella también lo recordaría y que reconocería haberlo amado durante este tiempo. Para Rodrigo Peralta, esa era una verdad que nadie podía arrebatarle. No importaba si la locura se estaba apoderando de su existencia, la vida había cambiado gracias a aquella mujer y el mundo ya no existía para él. Tomó la decisión de abandonarlo. A las 5:45 a.m., el despertador anuncia que es hora de levantarse. Su sonido logra escucharse en toda la casa, aunque la melodía no irrumpe en el sueño de todos los que allí descansan. Rodrigo Peralta, aún entredormido, ve cómo paulatinamente la habitación se va iluminando con los rayos de luz que se alcanzan a incrustar por la ventana. Sin querer levantarse de la cama, recuerda que le espera un día pesado, que al igual que todos los demás, no traerán ninguna novedad.
Anhela que sean las 6 de la tarde para estar de regreso en casa y hacer lo que menos le fastidia: sentarse frente a su televisor y ver programas que carecen de sentido, pero que al menos lo entretienen. Ve a su alrededor y encuentra a su mujer profundamente dormida, en una silla, su ropa planchada y su bolso debidamente empacado desde la noche anterior. Era ya momento de levantarse si quería llegar temprano a su lugar de trabajo. En el baño pudo mirarse en el espejo y notar cómo su rostro, aunque ya añejo por el pasar de los años, tenía cierto aire de juventud esta madrugada. Era obvio que el sueño que tuvo durante la noche fue el recuerdo de una vida pasada, de un hombre joven que vivió un idilio de amor solitario. Y bien, amigos, con eso terminamos el relato de hoy. Le agradezco profundamente a mi gran amigo Jeremy Luca por confiarme su escrito, su cuento, que está hecho con muy buen hacer, y esperamos que ustedes, propios y extraños a este canal, que se aventuraron en esta historia, la hayan disfrutado muchísimo. Estoy pensando aquí, abuelo, en proponerles a ustedes que si tienen algún escrito por este mismo estilo y en ese pequeño formato y que quieran que lo lea yo y bajo el estilo de este canal, pues siéntanse libres de hacérmelo saber en el cajón de los comentarios o por correo electrónico. Estaré muy satisfecho y muy honrado por esas proposiciones que me están haciendo, y si no es así, entonces espero que disfruten de aquí en adelante todo el contenido que estoy haciendo para ustedes. Recuerden que estos son los relatos de aquel periodo perdido, oculto en la historia, que los demiurgos se han empeñado bajo 1001 conspiración para ocultar, pero que para este sector del multiverso es conocido como la Era del Mito. La paz.